Desde la distancia, un hombre observaba a un grupo de jóvenes estudiantes. En esa misma escuela, un chico sufría el maltrato de los típicos bravucones, quienes día tras día le extorsionaban todo el dinero que podían. En ese momento, un joven de cabeza rapada, llamado Chanjo, se acercó y le dijo que mañana deberá traerle $60. El chico, sorprendido por su anuncio, trató de objetar, pero antes de que pudiera continuar hablando, fue golpeado. Chanjo le reiteró que debía traerle los $60, antes de marcharse finalmente con sus amigos. El chico maltratado se quedó en el suelo, comenzando a llorar. En ese instante, el hombre que observaba desde lo alto de un muro se percató de la situación y le preguntó al chico dónde se encontraba la oficina del director. El joven le señaló la dirección. «Eres un cobarde que ni siquiera es capaz de defenderse. Por eso te golpearon», le espetó el hombre mientras se marchaba. El chico se estremeció ante esas palabras y se quedó pensando en la identidad de aquel anciano. La escena cambió, mostrando al chico caminando por un pasillo. Se encontró con una chica que al verlo lo llamó Shi-Won. Él le devolvió el saludo llamándola Sae-Ji. Ella se preocupó por sus heridas, pero él, avergonzado e impotente, la ignoró y se marchó sin decir una palabra. Esto sorprendió a Sae-Ji, quien lo llamó mientras se alejaba, pero él no se detuvo. En el camino, Shi-Won se preguntó cuándo se había convertido en un hombre tan lamentable y recordó la conversación que tuvo con el anciano, por lo que comenzó a sentir rabia hacia aquel hombre maleducado. Tiempo después, en clase, se mostró a Shi-Won en el aula. Para su sorpresa, el anciano que había conocido antes sería su nuevo maestro temporal, en sustitución de la profesora, que estaba de licencia por maternidad. En ese momento, el maestro se presentó como el profesor Chung-woo y reconoció de inmediato a Shi-Won, burlándose de él al decirle que era el saco de arena de antes. Shi-Won no podía creer lo que estaba sucediendo y pensó que aquel hombre, que ni siquiera parecía humano, ya era profesor. Pero el profesor, lejos de detenerse, continuó molestándolo y hostigándolo, algo que Shi-Won no lograba entender de aquel profesor. En ese momento, un estudiante habló con un tono fuerte y le dijo al profesor que porque no dejaba de hablar y comenzaba con la clase. Todos se quedaron sorprendidos por su altanería. El profesor se quedó mirándolo y momentos después se acercó a él. Los estudiantes pensaron que Chanjo sería severamente castigado, pero para desconcierto de todos los estudiantes, el profesor Chung-woo solo se rió y dijo que efectivamente ya iba a comenzar la clase. Al final de las clases, Shi-Won, de camino a su casa, recordó una frase que le había dicho el profesor. «Eres un cobarde que ni siquiera es capaz de defenderse. Por eso te golpearon». «Pura mierda», expresó Shi-Won con rabia, pensando que el profesor hablaba sin aplicar lo que decía. Por la noche, Shi-Won salió a comprar algunas cosas a la tienda, ya que su madre no estaba, pero le había dejado dinero para la comida. De camino, pasó por un callejón y vio una pelea. Iba a seguir su camino, pero en ese momento se dio cuenta de que la persona rodeada por muchos hombres de aspecto maleante era su nuevo profesor, por lo que se detuvo un momento a observar la discusión. Los hombres lo increpaban por haber invitado a la mujer y no pagar. Se preguntaban si acaso era idiota, pero el profesor negó rápidamente todo. Pronto renegó del lugar y se excusó en que uno de los hombres le dijo que todo sería barato. Esto irritó más a todos los presentes. Uno de ellos no aguantó más y le lanzó un golpe, dándole una trompada directo en la boca del profesor, quien se tambaleó hacia atrás. Chung-woo, limpiándose la poca sangre que se filtraba de su boca, les dijo que todo esto les saldría caro, algo que sorprendió al gordo líder de la banda. Al ver que eran muchos los que atacaban y trataban de golpear al profesor, Shi-Won iba a llamar a la policía, pero en ese instante presenció una escena impactante. A una velocidad difícil de seguir para el ojo humano, el profesor se acercó a uno de los tipos y le dio un golpe de lleno en la barriga, para luego saltar sobre él y propinarle una patada en la espalda, aplastándolo contra el suelo. Teniendo su pierna izquierda en la cabeza del hombre, Chung-woo manifestó que todo el estrés se le había ido y que todos ellos deberían venir hacia él juntos. Esto sorprendió a los hombres, que le lanzaron improperios y se lanzaron encima. Golpes iban y venían y el profesor exclamaba una y otra vez «Shoryuken», como si todo fuera un simple juego. Para sorpresa de Shi-Won, no era el profesor quien estaba siendo golpeado, sino que les estaba dando una paliza monumental a todos los agresores.